Buenas noches en este miércoles de crecimiento en el cual el pastor nos ha dado la oportunidad de atender su llamado en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que tenemos que Dios nos pueda mostrar cada día en cada una de estas reuniones. Gracias primeramente por su conexión, porque están ustedes ahí pendientes también de este tipo de enseñanza y creemos que podemos ser edificados mutuamente con esta palabra. Tenemos un versículo muy importante dentro de la Biblia en el cual podemos visualizar el plan de Dios para cada uno de nosotros en lo que se corresponde a nuestro nacimiento, inclusive hasta nuestro morir, como nos decía Chava el domingo con la reunión de esta parte. Tenemos esta oportunidad de meditar en el libro de Eclesiastés, un par de versículos que le dan forma a un título que le puse al tema de un clamor a tiempo. Proviene de lo que es estos versículos y permítame leérselos por ahí. Es Eclesiastés 12, versículo 1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Y el versículo 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo creó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana nuevamente, mi Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos das para meditar tu palabra, Señor. Permite, Señor, que haya entendimiento por parte de cada uno de nosotros, Señor, sabiduría para poder transmitirla, Señor, y que tú seas el que tenga la oportunidad de darnos el resultado de cada una de estas meditaciones que vamos a tener en tu palabra, Señor. Permite, Señor, que lo podamos hacer con tu ayuda y que tú seas el que nos guíe en todo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Dios. Muy bien, para apoyar esta parte de la plática, podemos complementar los versículos de apoyo con dos versículos más, en los cuales podemos ver el alcance que Dios le da a la responsabilidad tanto de padres como a hijos, de cómo podemos desarrollarnos en nuestra vida como personas primeramente, pero como cristianos en la forma más importante de todas. Tenemos dos versículos en los cuales podemos meditar para darle más forma a esta lectura. Y dice el primero, en la responsabilidad de los padres, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y en la responsabilidad de los hijos, Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Estos versículos, de alguna manera, los tres versículos que estamos ahorita considerando dentro de la meditación, nos dan primeramente lo que Dios nos está pidiendo, que cómo pudimos haber nacido y cómo podemos llegar a Él de regreso cuando el Espíritu vuelva a Él, pero también cómo podemos desarrollar nuestras vidas a lo largo del tiempo que nos tenga aquí en la tierra. Entonces, para darle una forma a esta primera parte, quisiera dar una pequeña introducción en la cual la voy a leer para obvio de tiempo y poder manejar después un poquito más a detalle las siguientes partes del tema. La introducción dice: Eclesiastés 12, del 1 al 7, nos da una visión del sentido que podemos dar a nuestra vida en los tiempos de niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor o anciano, de la cual depende el destino del espíritu que Dios puso en nosotros al nacer. Por ello, el predicador de este libro nos aconseja que meditemos en la necesidad de que padres e hijos tenemos la responsabilidad delante de Dios cuando nos llame y demos cuenta si cumplimos con el propósito para el cual puso su espíritu en nosotros. Creemos que esto es muy importante, por supuesto, y por esta razón, con el deseo de que podamos continuar nuestra carrera hacia el destino que anhelamos, no dejemos que los retos que implica el proceso de cambio de nuestra congregación enfríe ese propósito, sino que podamos perseverar confiando en la guía del Espíritu Santo, los pastores y líderes, para llegar a la meta que se nos presente de acuerdo a la voluntad de Dios. Para lograr todo esto, meditemos en algunos versículos que de manera integral nos ayuden a tomar acciones a lo largo de cada etapa de nuestras vidas, las cuales solo serán enunciados con una reflexión de apoyo. Esta introducción, todo esto nos da una visión muy clara en cuanto al desarrollo de nuestra vida a lo largo desde que nacemos hasta que morimos,
Y el clamor a tiempo que nos está dando el título del tema nos sugiere en primera instancia tomar todos estos aspectos que vamos a nombrar ahorita como señales para poder llegar a la meta que Dios nos ha pedido que podamos estar delante de Él. Pero ese clamor a tiempo se puede dar en cualquier parte de la etapa de cada uno de nosotros, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, como adulto mayor, inclusive como anciano. Pero bueno, vamos a dar todos los pasos que son necesarios para cumplir al 100% con este propósito, porque Dios es el que de alguna manera nos guía con su palabra. Y vamos a tomar algunos versículos de apoyo en los lugares que vamos a enunciar, como hablaba hace un momentito, pero vamos a dar un complemento para apoyarlos y para poder meditar sobre cada uno de ellos. Sabido esto, veamos los primeros, son 8 versículos los que tenemos como manera de meditación, y vamos a ver el primero. Dice Jueces 23, versículo 8 y 12. Dice, los padres de Sansón piden consejo a Dios sobre cómo guiar al hijo que va a nacer para cumplir el propósito de su vida. Esto es algo que de veras es muy importante en cuanto a la primera percepción que podemos tener como aspirantes a ser hombres y mujeres casadas. Siempre estamos pensando en que vamos a formar una familia, vamos a tener hijos, vamos a hacer una vida que de alguna manera puede estar complementada siempre con los hijos. Y las primeras intenciones que tenemos para poder pensar en este hijo que pueda llegar a nacer, pues simplemente se concentran en cosas materiales, normalmente en cosas materiales, en la cuna, en los pañales, en todo lo que son los preparativos para recibirlo, el cuarto, con los juguetes, en fin, tantas cosas que de alguna manera forman parte de nuestra condición natural. Pero Dios aquí nos aconseja en una forma muy importante. Antes que nada, antes que todo eso, antes de que inclusive tengamos ya la vida hecha como matrimonio, tenemos que saber qué destino van a tener nuestros hijos en lo espiritual. Cómo vamos a educarlos, cómo vamos a tener una enseñanza adecuada para ellos, cómo lo vamos a hacer crecer, cómo lo vamos a cuidar, inclusive cómo vamos a hacerlos llegar a ser creyentes que también prediquen el Evangelio en su tiempo. Tantas cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de caminar con esta percepción de tener un bebé en nuestra casa, que de alguna manera, pues ahora sí que tendría que ser la primera parte que tengamos que considerar para saber que vamos a tener un bebé, un nuevo miembro en la casa. Entonces, esta parte es muy importante, tengamos que pedir consejo a Dios sobre cómo guiar a nuestros hijos antes de que nazcan. Los segundos versículos que tengo aquí anotados están en Lucas 1:80 y Lucas 2:52. Dice, nos revelan que Juan Bautista y Jesús crecieron fortalecidos por el Espíritu. Cada uno de estos versículos, en lo particular, hablando de Juan Bautista y de Jesús, bueno, conocemos el camino, su historia, conocemos todo lo que cada uno de los dos hicieron y cómo fueron realmente dirigidos en todo lo que Dios tuvo para su propósito y cómo lo cumplieron. Nosotros como personas también debemos de tener esa visión como padres en este caso. Volvemos a entrar en la visión de un bebé que va creciendo, llega quizás a los 11 años y estamos teniendo una enseñanza continua hacia él en nuestra casa, en nuestra forma de ser, en nuestro testimonio, en orar por ellos, en enseñarles a orar. Tantas cosas que de alguna manera forman parte del crecimiento espiritual. Tenemos que ser muy inquietos o muy ahora sí, constantes en esta parte para poder asegurar cada vez más el crecimiento de este bebé a esa edad. ¿Sí? Entonces yo creo que eso se da normalmente en casa, se da inclusive en las escuelas. Si de alguna manera hubiese oportunidad por ahí de que ellos den testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, bueno, todo eso se puede poner en práctica cuando nace de un corazón dispuesto, por un lado por los padres y por otro lado por los hijos. Todo nace de un crecimiento espiritual de esos bebés. El tercer versículo que de alguna manera nos sigue ayudando para poder complementar esta enseñanza, lo encontramos en Lucas 2:41. Dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Bueno,
esto de alguna manera lo extendemos hacia la iglesia, hacia las congregaciones, hacia los lugares en donde hay personas que nos reunimos para recibir una enseñanza cada vez más concreta, más objetiva de lo que Dios quiere en la preparación para cada uno de nosotros. Allí nos reunimos los padres y los hijos y los nietos inclusive para poderlos hacer crecer, para poder crecer juntos, inclusive para poder tomar notas y poder enseñarles a ellos lo que ellos no hayan podido entender en esa reunión. Entonces, todo esto forma parte de lo que sería la responsabilidad de los padres hasta esa edad. Y hablemos que en este caso Jesús tenía 12 años y cuando él ejerció su ministerio en una primera enseñanza con los sabios que por ahí se reunió. Pero nosotros como personas pues podemos aspirar a que estos bebés o estos jóvenes o estos niños den su testimonio particular en donde quiera que estén, en la escuela, en la universidad, en tiempos que todavía dependan de los padres, y podemos tener una oportunidad de hacerlos crecer y por un lado y por otro lado llevar la plática a otras personas. Creemos que todo esto forma parte de un crecimiento integral, pero por supuesto, vuelvo a repetir, con una congregación continua, aprender a alabar a Dios, aprender a orar, aprender a meditar la palabra. Todo eso forma parte de la enseñanza que recibimos primeramente a nivel de nuestra casa, pero también a nivel de la congregación. Entonces es muy importante esta visión que por allí nos da la palabra de Dios en este pasaje. Entonces, hay algo que también Lucas nos lo da como una enseñanza, como una experiencia muy particular de Jesús y los padres de él. En Lucas 2, 43 al 46, dice: los padres pierden a Jesús cuando tenía 12 años en un viaje a Jerusalén, a Galilea. Esto sí que de veras es algo muy importante, porque, bueno, Jesús perfectamente sabía lo que iba a hacer, porque él mismo dijo que en los negocios de su padre debía de estar, porque él tenía entendido perfectamente su propósito. Pero nosotros como personas naturales, normales, pues tenemos muchas desviaciones, muchas formas de caer en otro tipo de influencias, y nos podemos desviar. Si no tenemos el cuidado de los padres, pues tenemos que estar atendiendo algo diferente a lo que ya habíamos planeado con cada uno de nuestros hijos. ¿Y qué es eso? Tratar de sacarlos de los lugares que no les corresponden estar y ponerlos en el lugar que deben ser. Entonces, es una oportunidad en la cual nosotros tenemos todavía la visión muy clara de la responsabilidad tan grande que tienen los padres. Inclusive dice: instruye al niño desde pequeño. Pero bueno, hay edades en las que todavía se empiezan a desviar cuando ya tienen conocimiento y ya tienen ciertas decisiones que toman, y a veces decisiones equivocadas por consejos equivocados, y ni siquiera por donde deben de venir el consejo, sino que vienen de personas que no conocen a Dios y le empiezan a desviar todo lo que de alguna manera ya aprendieron. Entonces, ese cuidado tenemos que tenerlo en cuenta, y de alguna manera, como les digo, no distraernos en el cuidado de esos hijos en ese tiempo. Después de esta parte correspondiente a lo que sería la niñez, a los 12 años, en lo que está de alguna manera Jesús haciendo su parte, inclusive ya hablemos de nuestros hijos haciendo su parte, viene una etapa en la cual pues ya se vuelven adolescentes, ya son jóvenes, e inclusive ya tienden a buscar parejas para hacer noviazgos, para casarse, tantas cosas que de alguna manera van formando parte de su vida, y nos da la visión de que si no tenemos también el cuidado de atenderlos aún en esos tiempos, será que tengamos un peligro para ellos. Y Job 1, 4 y 5 nos dice: Job ofrecía holocausto cada mañana por cada uno de sus hijos. Es algo que de veras yo creo que Job nos lo deja como un reto a cada uno de nosotros, porque al final de cuentas siempre estaremos pendientes, o debemos estar pendientes de nuestros hijos, aun cuando no siquiera dependan de nosotros, aun cuando estén fuera de casa por alguna causa, en la universidad, en la escuela, cualquier tipo. En fin, tenemos que estar atendiendo a cada uno de estos llamados que Dios nos hace a través de estos ejemplos como el de Job. Y aquí, pues Job era el que, fíjese nada más, hasta dónde él tenía ese tipo de visión.
por si habían pecado, por si se habían salido del carril de donde él había metido su enseñanza. Entonces, yo creo que si esto es un motivo de oración, pues cuánto más no será lo que nosotros podamos tener como motivo cuando vemos que andan en la calle expuestos a muchas cosas, expuestos a muchas influencias, inclusive a peligros como los que actualmente se están dando con los secuestros y todas esas cosas. Entonces, todo esto forma parte de la preocupación de los padres. Entonces, esta oración, vuelvo a repetir, ahorita también la tenemos como parte de lo que sería una edad ya avanzada, pero al final de cuentas puede ser desde el primer día de nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque tenemos que orar todo el tiempo pidiendo el consejo de Dios para cada etapa, para cada momento en el cual va teniendo su desarrollo de su vida. Entonces, esto nos da una oportunidad muy grande para saber hasta dónde nosotros tenemos la responsabilidad como padres para poder levantar a nuestros hijos en oración. En oración y, por supuesto, como ejemplo para ellos también, para que ellos lo puedan hacer por sus hijos en caso que los tengan. Otro versículo que nos da una visión también muy importante en cuanto a lo que sería el desempeño de los padres, y en este caso ya de los viejitos, está en el Salmo 71, versículos 17 y 18. Dice: aún en la vejez se conserva el anhelo de anunciar el Evangelio. Válgame. Bueno, esto casa con mis canas en este momento en lo particular. ¿Por qué? Porque tenemos esa oportunidad todavía, aún cuando ya las fuerzas físicas no son las mismas de que teníamos cuando éramos jóvenes. Todavía tenemos el anhelo de predicar la palabra, de darle la oportunidad a otros de que puedan conocerla, de que tengamos una visión de poder levantar a otras personas en los problemas que puedan tener en ese momento y poderles dar la oportunidad, por un lado, de que vean un testimonio fiel a la palabra que sería en nosotros, pero también fiel de Dios, que es el más importante en lo que Él va a hacer con sus vidas. Y yo creo que si tenemos esa visión, pues yo creo que vamos a hacer una vida muy completa desde la niñez hasta la ancianidad. De veras que es un proceso en el cual el mismo predicador nos lleva, porque dice, en la parte final dice, y el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva al Dios que lo creó. O sea, cuando nacemos, por supuesto, estamos expuestos a morir. Y bueno, estamos ahora sí que no expuestos, sino estamos destinados a morir. Pero ese día que lleguemos ahí, el espíritu tiene que regresar al Dios que lo creó. Entonces, tenemos una visión para nuestras vidas en lo particular. Yo creo que allí pudiésemos darle un pequeño alto a lo que sería nuestra vida, para decir, bueno, todos estos pasos los he estado cumpliendo, he estado levantando a mis hijos, a mis nietos a lo mejor, y también sigo siendo una persona que estoy predicando la palabra. Pero bueno, hay otro versículo que de alguna manera me complementa todo esto, y esto yo creo que nos debe de dar una oportunidad, un deseo, algo que se hace un plus en cuanto a lo que sería el destino de la palabra de Dios. Si ha durado más de 2000 años, puede seguir durando mucho más, pero siempre será con la predicación que podamos tener cada uno de nosotros de esa palabra. Y lo vemos en Josué 15:5, donde dice: Josué afirma la convicción de que él y su casa servirán a Jehová. De veras que este versículo, por supuesto, nos marca una vida muy, muy segura, muy certera, muy convencida de que Él ha dejado una semilla sembrada en su familia para poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Debe de haber una convicción plena de parte de la persona para decir esas palabras. Y ya no tanto para nuestra familia que está en ese momento, sino para que esos hijos puedan heredar esta enseñanza y se la puedan dar a sus hijos también, a los nietos, y así hacer extensivo todo lo que representa el llevar la palabra a todas las partes, como dice la palabra de Dios, al fin del mundo. Que todos tengamos esa visión clara de saber que vamos a cumplir con una misión primeramente en nuestra vida, en la que de alguna manera estamos nosotros expuestos a muchas cosas, pero al final de cuentas, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo y con la de nuestros pastores y líderes, podamos hacer una vida apegada a lo que Dios nos ha mandado desde un principio. Pero también, por supuesto, vuelvo a recalcar
es muchísimo y importante. Yo creo que allí estaría yo en mi parte, en mi etapa de mi vida, de alguna manera, pues ahora sí que me gustaría que mis nietos, en este caso particular, o mis hijas o mis hijos, estuvieran también ahí pendientes de esta palabra, para ver la preocupación que a esta edad debemos tener todavía por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros nietos, que puedan ser gente de bien, gente apegada a la palabra, gente que puede crecer con la sabiduría de Dios, que pueden dar testimonio de lo que Dios puede hacer en sus vidas y de lo que ellos pueden hacer por otros cuando la palabra de Dios habita en su corazón. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que no tenemos más que estar pendientes de ello y de alguna manera, vuelvo a repetir, ese es el ideal de Dios, desde antes de que nazca hasta que muere. Pero el clamor a tiempo es para cualquier etapa de nuestra vida. A los 12 años, a los 15 años, a los 18 años, a los 25 años, a la edad que de alguna manera tengamos la oportunidad de recibir el llamamiento de parte de Dios, lo podamos aceptar, adoptar y vivir de acuerdo a ello en ese momento hasta adelante. Entonces yo creo que es una visión del predicador muy importante. Es un versículo que nos da mucha visión, pero también nos da mucha responsabilidad tanto a padres como a hijos, como lo estábamos diciendo desde un principio. Bueno, pues esta parte es la parte más importante en cuanto a lo que sería el desarrollo del tema. Yo en una sola frase quiero hacer una pequeña oración para terminar con esta lectura que por aquí le pongo. Dice: oramos a nuestro Dios que nos guíe en este proceso para ser gratos a sus ojos. Para ser gratos a sus ojos el día que Él nos llame, para ser gratos el día que Él disponga nuestro destino y para ser gratos para Él cuando nosotros tengamos la oportunidad de estar allí para alabarle y para adorarle. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en esta parte de lo que sería nuestra intervención. Creemos que tenemos la oportunidad de crecer con esta lectura y creemos que también podemos ser parte de la palabra de Dios cuando nosotros lo adoptemos como propia, y por un lado como testimonio y por otro lado para levantar a otros. Bueno, pues muchas gracias. Este sería el tema en lo particular, y ya como un complemento que tenemos siempre como misión en nuestra reunión de estos tiempos. Bueno, yo creo que si hay un anuncio importante ahorita, y hablando del tema, si queremos darle el toque del tema del día de hoy, los niños tienen su día, este domingo, en las reuniones de la congregación, tanto de las 11 de la mañana como de la 1 de la tarde. Van a haber unos festejos especiales para los niños, por un lado en lo natural, pero también en lo espiritual. O sea, van a ser ahora sí que levantados en fe también a la hora de estar reunidos, y van a disfrutar y a gozar, y quizás algún bien que por ahí les pueda dar la congregación en cuanto a dulces o no sé, algo que venga por ahí como planes. Pero eso ya lo dejamos a la sorpresa para cada uno. Y la otra parte muy importante, hablando de la participación en la congregación, pues por supuesto que son los diezmos y las ofrendas. Esto se multiplica con todo los planes que tiene el pastor, o todo lo que está sucediendo en la congregación para el cambio de lugar. Entonces, la provisión se ha estado manejando como uno de los principales preocupaciones de lo que sería nuestra congregación, pero no es precisamente el hecho de decir la aportación, sino el corazón que podamos tener para entender hasta dónde tenemos que participar para poder lograr tener todo este plan que está como propósito para cambiarnos de lugar. Entonces yo creo que esta parte, si la entendemos, vamos a participar con más deseo, con más corazón, con el corazón abierto, y seremos dadores alegres, como dice la palabra. Y por último, tenemos las despensas, que siguen siendo parte de la preocupación de nuestra congregación, para poder entregarlas a las personas que lo necesiten, y seguimos siendo personas dadoras en esta parte, para que tengamos esa confianza de que sabemos a quién vamos a ayudar en este momento. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que tendríamos para el día de hoy, y queremos que todo esto sea para nuestro bien, para crecer y para que nos dediquemos juntos. Muchas gracias por estar acá.